Buenas noches, la Santa Noche, a todo Tata, toda Yaya, a todo Engueyo de la regla Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. En este video este va a ser la segunda parte de del video anterior que se titula La locura va de la mano con la charlatanería o algo así. Bien, me preguntó otra persona, un suscriptor, me dice eh, que si las tóxicas, así fue como lo dijo, las tóxicas, dice, están poseídas, eh, dice, las personas tóxicas, tanto hombres como mujeres, están poseídas por un espíritu. Y yo le dije, a ver, amplíame un poco más la información porque no te entiendo y no me gustaría decir una pendejada. Y dice, es que un tata, dije otra vez, ¿no? Es que vi un tata en el tuyo que dice que las mujeres tóxicas están poseídas por un espíritu. Y por eso actúan así y que, pues si se les hace un exorcismo o si se les saca ese espíritu, esas personas se componen. Entonces, dije yo, bueno, antes yo no creía, ¿no? Cuando me decían, es que un tata dijo, yo no creía, decía yo, pues no creo que un tata haya dicho eso. Pero hoy, pues ya me di cuenta que sí hay religiosos que están enfermos de la mente, que sufren diferentes tipos de trastornos, están desequilibrados de la mente, están enfermos, pues son enfermos mentales, padecen algunos síndromes como la sociopatía, el narcisismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y conforme pasan los años, su deterioro mental aumenta, obviamente, con la edad, y entonces empiezan a ser más evidentes su locura y al tal grado que ya empiezan a hablar cosas que ya rayan en la payasada, en la charlatanería, pues. Entonces decir que las mujeres tóxicas están poseídas por un espíritu se me hace una reverenda mamada, ¿no? Vamos no sé mucho de lo espiritual, se los vuelvo a repetir. De todos los quimbiceros, yo soy el más pequeño, soy el más pendejo, pues. No sé mucho, pero hay cosas de primaria que todo quimbicero conoce. No sé si los mayomberos, los de Brillumba, lo conozcan, pero al menos los quimbiceros tienen cierta preparación y hay cosas que nosotros decimos son de primaria, son básicas, ¿no? Vamos a hablar de una posesión y de una influencia espiritual. Cuando una persona está influenciada por un espíritu, pues son esas personas que de repente todo le va mal, ¿sí? Todo les sale mal, es decir, les hicieron una brujería, entonces hay una carga de energía negativa en ellos que los está perturbando, que los está afectando, que afecta todo su entorno, su vida social, su vida espiritual, su vida laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir que él tenga el demonio adentro, ¿no? Sino que está siendo influenciado por una carga de energía negativa, llámale como quieras, espíritu, demonio o brujería. Y otra cosa es la posesión, ¿sí? Y este término posesión espiritual, posesión demoníaca, posesión del índole que tú quieras, todos los religiosos serios, incluso sacerdotes católicos y de otras religiones, este, tienen muy en claro que es muy diferente a la influencia de un espíritu. O sea, una posesión es algo muy serio y, existen cuatro características que no dejan lugar a duda de que la persona está poseída por un espíritu,
¿sí? Por ejemplo, la persona de repente tiene una fuerza excesiva en ese trance, en esa posesión. Muchas veces una persona bajita, delgadita, y 10 personas no la pueden agarrar porque tiene una fuerza excesiva, una fuerza extrema. ¿Por qué? Porque está poseído por un espíritu. Segunda característica, que rechazan todo lo bueno o todo lo que tenga que ver con Dios en las diferentes, donde se manifiesten. Si se manifiestan en una secta evangélica, pues sienten un rechazo hacia Jehová, hacia el Espíritu Santo. Si se mm, manifiestan en una iglesia católica, sienten un rechazo hacia Cristo, hacia los santos, hacia el sacerdote. Si se manifiestan en un cabildo mayombero o en un cuarto de santo, pues sienten un rechazo hacia los santos, hacia los muertos, hacia los empungos, etc. Además de esto, la persona poseída regularmente habla en idiomas raros, extraños o muy antiguos. O por ejemplo, hablan griego, hablan latín, cuando en realidad hablan español, hablan maya, hablan etcétera. Otra de las características es que, y esta sí está canija, esta característica, o sea, pueden levitar, pueden flotar. Esas son características, estas 4 características son infalibles. O sea, si tú ves una de estas 4 características en una persona, pues está poseída. Pero el hecho de la conducta de la gente que nosotros denominamos tóxica, eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Nuevamente, hay religiosos que ya es tanto su deterioro mental, sus enfermedades mentales, que empiezan a decir, pues ya no locuras, sino payasadas, babosadas. Entonces, les vuelvo a repetir, soy una persona que me gusta convivir con gente muy preparada. Yo no lo soy, yo no soy una persona muy culta ni muy preparada, pero conozco mucha gente muy preparada. Tengo ahijados psicólogos, psiquiatras, médicos, especialistas, abogados, etcétera, etcétera. Y platiqué con ellos y les dije, oye, a ver, díganme ustedes, una persona tóxica, lo que conocen ustedes como tóxico, lo que se mueve en internet de que fulana es tóxica o que mi novio es tóxico, mi novia es tóxica, cosas que eso está de moda ahorita. Díganme ustedes si eso es por causa de un espíritu. Y ya me dice, pues esa pregunta tú eres el que nos debes de contestar. Y dije, ok, perfecto. Quería yo salir de esa duda. Bien, vayamos con la enganga y preguntamos con la enganga. ¿Las personas tóxicas están poseídas con un espíritu? No. Ok, entonces les toca a ustedes, especialistas en la salud mental. Y dice, ahí sí viene nuestra opinión. Y entonces ellos me dicen que regularmente la persona, incluso hasta me dieron una copia de un documento de una página oficial de la Secretaría de Salud de México, que por cierto, los médicos mexicanos son de los más chingones que puede haber en el mundo, ¿sí? Entonces ellos me dicen, mira, las personas tóxicas regularmente tienen un problema que se llama celotipía o celos patológicos. Dice, y esta enfermedad afecta a los hombres y a las mujeres, y conforme van acentuándose los años, después de los 30 se empieza a agravar, ¿sí? Y se trata de una enfermedad irreversible que solo se puede controlar con medicamentos y atención psicológica. Entonces, todas esas escenas de un hombre o de una mujer, yo siempre digo que son iguales, el hombre o la mujer desequilibrados, haciendo toda una escena de celos, pues son personas que están padeciendo un problema mental, no espiritual. Y los científicos o los especialistas en el tema, pues le denominan celotipía o celos patológicos.
les voy a compartir algo de esto. Se lo voy a leer tal como está, porque les digo que hasta me pasaron un documento. Dice, la celotipía es un trastorno delirante, irreversible y multifactorial que hace pensar al paciente que su pareja le es infiel y afecta más, óiganlo bien, más a hombres que a mujeres. Y después de los 30 años se acentúa más ese problema, se hace más fuerte. Dice esto que lo informó el doctor Alfredo Waley, coordinador de la Clínica de Género y Sexualidad del Instituto Nacional de Psiquiatría, doctor Ramón de la Fuente Muñiz, uno de los mejores institutos de México. Dice este documento, a diferencia de los celos, un sentimiento común y corriente que todo ser humano pues llega a sentir, la celotipía o celos patológicos tiene un impacto social y laboral, ya que se dejan de realizar las actividades cotidianas por vigilar a la pareja ante el temor mórbido de un engaño. O sea, la pareja para la persona que padece este mal empieza a imaginarse cosas terribles, ¿no? Y entonces, si tiene que ir al trabajo, no va porque se va a espiar a su pareja, ¿sí? Y si encuentra a su pareja saludando de mano a su compañera de trabajo, se le va encima y hace un escándalo y hace un desmadre. Pero eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Es una alteración mental. Para que lo entiendan, es como un defecto de fábrica, pues, ¿no? O sea, ya nacieron así, ¿ok? El doctor Waley Sánchez explica que la celotipía forma parte del grupo que se conocía como el de las paranoias y ahora se denomina trastornos delirantes. O sea, fíjense lo que le estoy diciendo, es una enfermedad mental. No es lo que dice ese supuesto tata de que las tóxicas están poseídas por un espíritu. Dice el documento, describió que los celos patológicos provocan violencia, agresión verbal, hostigamiento y una conducta extrema, en que se utilizan formas de control sutiles como llamar a la pareja 10 o 20 veces al día con el pretexto de estar preocupada por ella, por él o por ella, ¿no? O sea, la persona que comúnmente decimos es tóxica, pues a cada rato le escribe a su pareja o le habla, no solamente le mensajea, sino le habla para escuchar el entorno y si oye risas de mujer cree que está pues teniendo algo con unas mujeres, ¿no? O al revés, porque es parejo el asunto. Dice este documento, el especialista en salud mental indicó que los celotípicos justifican esas acciones asegurando que de esa forma cuidan a su pareja. Sin embargo, sostuvo que es más que tratarse de una acción protectora, en realidad están limitando y controlando la vida de la otra persona, es decir, no solo padecen de celos obsesivos, sino que además son controladores, ¿sí? Que muchos de estos problemas tienen algunos religiosos de esos famosos del YouTube, ¿sí? Que a cada rato te hablan y te dicen cómo estás, qué estás haciendo, porque no quieren que se salgan de su control, ¿no? Necesito checarte, tienes que venir. Obviamente, pues cada vez es una sacadera de dinero, ¿no? Por eso yo en lo personal actúo todo lo contrario. A mí una persona me pide una consulta, me paga la consulta, le hago su consulta y me olvido de él. Le marco unos trabajos, o la enganga le marco unos trabajos y me olvido de él. Yo no ando nadie puede decir que yo lo anduve correteando para que se hiciera un trabajo. Aquí voy a hacer un paréntesis y les voy a decir una cosa. No hay nada más peor en esta vida que caer en las manos de un religioso necesitado de dinero, de un tata necesitado de dinero, de un santero necesitado de dinero, de un babalao necesitado de dinero. Se llega al fin de mes, tiene que pagar la renta y ahí empieza la manipulación. Oye, ¿qué crees? Que soñé que te ibas a morir, necesito que vengas, ¿sí? Y ahí va el otro pendejo, ¿no? Y ¿sabes qué? Te tengo que hacer esto, necesito tanto para hacerte esto.
se llama manipulación, se llama control mental. Son embusteros, son mentirosos, ¿sí? Lo peor que te puede pasar es caer en las manos de un religioso que necesita dinero, ¿sí? De repente se le antojó cambiar de celular y pues a ver a quién se lo saca, ¿no? Y empieza a inventar pendejadas para sacar dinero. Ok, entonces además de los celos obsesivos de las personas tóxicas, pues tenemos el tema de que son controladores, ¿sí? Dice este documento, esta condición, dijo el doctor que me refería hace rato, se complica cuando el paciente sufre trastorno de personalidad paranoide. Es decir, no solamente hay celos obsesivos, sino es un controlador y además tiene un trastorno de personalidad paranoide, que se caracteriza como un perfil neurótico de desconfianza. Piensan que las personas les quieren hacer daño y son hipersensibles a las críticas. Otra de las características de los charlatanes, de los embusteros, es que no les puedes decir nada porque se prenden, ¿no? Se prenden, o sea, porque ellos creen que son poseedores y dueños absolutos de la verdad y del conocimiento. Y si tú los desmientes, pues se te vienen con todo, ¿no? Y te empiezan a difamar y a decir una sarta de mentiras. Desafortunadamente creo que es una de las misiones que Dios me dio, desmentir a los mentirosos. Apenas subí un video donde para desmentir precisamente a dos o tres tatas que dicen que la enganga, que se le da sangre, empieza a consumir la sangre del tata, y pues eso no es cierto. Yo les enseñé mis estudios clínicos y estoy perfectamente bien de la sangre. Bueno, dice este documento, Walley Sánchez indicó que el paciente con celotipía no presenta síntomas de la enfermedad en años previos, sino que se detona con una situación que ellos interpretan como una infidelidad o una sospecha de engaño. Es decir, tienes 15 a 18 años y tienes una pareja de la misma edad. De repente todo es amor, te casas, de repente a los 21 años la pareja que sufre de este trastorno piensa que o soñó que tenías una relación y con eso se activa ese mal y a partir de ahí tu vida es un infierno. Celos, te tratan de controlar, escenitas de peleas en la calle. eh, bueno, ustedes saben todo lo que hace una persona tóxica, ya sea hombre o mujer, ¿sí? Le rompen los vidrios a los carros, te ponchan las llantas, etcétera, etcétera. Bueno, incluso hay gente que ha ido, gente enferma de esos celos obsesivos que van más allá y cometen homicidio. Dice que está muy largo el estudio, pero voy a mejor a ir al grano. Dice que este especialista refirió que algunos pacientes tienen antecedentes de haber sufrido desconfianza, de baja autoestima o distorsiones cognitivas. Entonces eso los hace más peligrosos. Dice que desde el punto de vista emocional, este tipo de personas diagnosticados con esta patología viven el dolor de la infidelidad. Dice, aunque no haya infidelidad, o sea, ellos se la imaginan. Es como aquel pendejo que se imaginó que habló con el espíritu de un psiquiatra y que le dijo que en el mundo espiritual hay hospitales psiquiátricos para los difuntos, ¿no? O sea, bueno, dice que vamos a seguir porque no quiero hacer muy aburrido este tema. Dice que quienes están diagnosticados con esta enfermedad deben tener un control con medicamentos antipsicóticos y neurolépticos, que son muy eficaces para reducir esas ideas que están en sus mentes y ayudan a que puedan vivir su vida de manera casi normal. Sin embargo, cuando suspenden el tratamiento, pues
vuelve la recaída, vuelven las escenas de celos, vuelven las peleas, etcétera, etcétera. Dice que en el caso de trastorno paranoide, el paciente debe ser tratado con terapia, con psicoterapia cognitiva, conductual, de pareja, sería mejor, para que mejorar la capacidad de creer uno en el otro y no sentirse engañado y no tengan y evitar la distorsión cognitiva que de una situación que no existe. O sea, ellos creen que están siendo engañados. Las personas que nosotros conocemos como tóxicas creen que están siendo engañados, creen que su pareja le está siendo infiel, pero es una enfermedad, no tiene nada que ver con espíritus, ni demonios, ni nada de esto. Hablando de enfermedades mentales, pues hay mucho tipo de enfermedades mentales, o sea, no todo es espiritual. Están, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor, el trastorno de ansiedad, el trastorno bipolar. No quiero aburrirlos con tanta cosa, pero sí es importante que ir poniendo las cartas sobre la mesa, ¿no? Porque si no, cualquier pendejo, cualquier loco, sale en un video en todas las redes sociales diciendo una sarta de babosadas que en el mundo espiritual hay hospitales psiquiátricos espirituales o que las personas tóxicas están poseídas por un espíritu, cuando ya vimos que la posesión es una cosa y estar influenciados es otra cosa, ¿sí? Pero en ambos casos los tóxicos no tienen nada que ver con lo espiritual, el problema es mental. Y bueno, a grosso modo les voy a decir un poquito del trastorno depresivo mayor. Eh, no tiene nada que ver con lo espiritual, les vuelvo a decir, es como, haz de cuenta como un defecto de fábrica, como que te salió mal el CPU. Dice que el trastorno de salud mental que se caracteriza por depresión persistente o pérdida de interés en las actividades cotidianas. Las causas posibles son una combinación de fuentes biológicas, psicológicas y sociales. Es decir, existen cambios en la forma en la función cerebral y en los circuitos neuronales. Es decir, no hay nada de espiritual en este asunto del trastorno depresivo mayor, ¿sí? ¿Se puede atender de forma espiritual un síndrome de esto, un trastorno de esto? Sí. Me han tocado casos de que me llega gente y me dice, ¿sabe qué? Pues mi hijo, mi hija tiene un trastorno depresivo, está siendo medicado, está siendo atendido por un psiquiatra, pero quisiera ver si en el mundo espiritual hay algo que se pueda hacer. Claro que se puede hacer. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, los quimbiceros? Imploramos gracia y misericordia delante de San Bienpungo. O sea, nosotros no sanamos, no curamos. No hay un hechizo que diga se cura de la depresión a la persona, no. Aquí lo que se hace es una serie de hechizos, invocaciones, eh, ofrendas, y todo va dirigido a Ensambi para que esta persona haya gracia y misericordia delante de él. Si esta persona haya gracia y misericordia delante de él, si lo conmueve, si lo amerita, pues entonces Ensambi determina que le sea retirado ese mal. Aunque no sea un mal espiritual, aunque sea un mal fisiológico, un defecto de fábrica, él ordena que se arregle ese defecto de fábrica y esa persona queda libre de esa enfermedad. Así es como trabajamos los quimbiceros. Y bueno, no le garantizamos nada a la persona, le decimos vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer y pues si Dios favorece, que bueno, y si no, pues pues lo intentamos. Ya es todo lo que podemos hacer. Y de ahí sigue otro trastorno, el trastorno de ansiedad, por ejemplo, también no tiene nada que ver con lo espiritual. Dice que el trastorno de ansiedad son las reacciones provocadas por la ansiedad tienen su inicio en los mecanismos cerebrales, ¿sí? El cerebro de los seres humanos dice que integra muy bien la información del pasado, o sea, de recuerdos, con la información del presente, la situación actual, para anticipar y prever el futuro, o sea, las consecuencias. Es decir, cuando tú llegas a un callejón y en ese callejón te asaltaron,
se activa en ti la ansiedad. Todos tenemos eso, todos. Es algo que está en el ser humano, solo que a veces, si está desequilibrado nuestro cerebro, la ansiedad se vuelve, te hace un daño en lugar de hacerte un bien. Entonces la persona recuerda que pasa esto, si tú estás bien de tu mente y ya te asaltaron en un callejón, en el momento que vas a entrar, tu cerebro te dice aguas, güey. Recuerda que aquí te asaltaron, ¿sí? Y entonces tu CPU empieza a procesar la información y te dice, no seas pendejo, dale por otro lado. Y entonces tú tomas la decisión correcta si tu CPU está bien y entonces le das por otro lado y evitas acciones futuras. Pero cuando estás mal, tu cerebro está mal, tu CPU está mal, tiene los cables cruzados, tú llegas al callejón y recuerdas que ahí te asaltaron y empiezas a sentir ansiedad, empiezas a sentir miedo, palpitaciones, mareo, falta de respiración, parálisis. Y en lugar de, pero como los tienen los cables cruzados, en lugar de tomar una buena decisión de alejarte de ahí, ahí vas como pendejo para adentro y te vuelven a asaltar. Entonces ahí es donde ya tenemos algún problema, ¿sí? Bien, por eso dicen que el único ente o ser que tropieza con la misma piedra, pues es el ser humano. Y de ahí pues hay diferentes tipos de ansiedades, ansiedad por separación, es decir, hay personas que tienen miedo que su pareja los deje, y cada vez que se va al trabajo la pareja o que se alejan por alguna razón, empieza a sentir palpitaciones, empieza a sentirse mareado, siente que le falta el aire, siente que no se puede mover. ¿Por qué? Porque tiene un trastorno de ansiedad. Y eso es porque hay un desequilibrio hormonal, no, perdón, ¿cómo dice aquí? Que tiene que ver con las neuronas, pues neuronales. Tus circuitos neuronales están fallando ya. Bien. Y de ahí pues viene, por ejemplo, las fobias también está ocasionado por el famoso trastorno de ansiedad. Este, Hay diferentes tipos de fobias, el que le tiene miedo a las inyecciones, el que le tiene miedo a las arañas, el que tiene miedo de quedarse solo, que su pareja lo abandone, como que va de la mano con el anterior. De ahí vienen los pánicos, ¿no? Y todos estos síntomas son provocados por una mala función cerebral, porque hay como que un cortocircuito neuronal. Pero no tiene nada que ver con lo espiritual, y de ahí pues vamos a ver por último el trastorno bipolar, que esta persona me comentó también, el que me preguntó de que si las tóxicas estaban poseídas, dice que porque actúan de forma bipolar, y que las personas que actúan de forma bipolar también están poseídos, lo cual es una patraña, es una mentira. El trastorno bipolar es una enfermedad mental, lo pueden checar donde sea, es una enfermedad mental, lleva años que se está estudiando desde esa temática, desde acá. Y se caracteriza por cambios extremos de humor, es decir, de repente exceso de euforia, mucha alegría, mucha felicidad, y de repente, ¡pum!, el bajón, bien deprimido que está la persona. Eso es el trastorno bipolar, más o menos. Dice que el trastorno bipolar va acompañado de la enfermedad de la tiroides, de la obesidad, de trastorno de ansiedad y migrañas. Por eso es muy importante que vayan con un médico cuando notan ciertas circunstancias. No todo es espiritual. Incluso el embarazo, la menopausia, los cambios hormonales hacen que este trastorno sea más fuerte. Entonces, termino, no caigan en el engaño, no se dejen engañar, no todo es espiritual. Hay ciertas conductas humanas muy naturales, así nos hizo Dios. Todos nacimos o nacemos con algún defecto de fábrica, pero eso no quiere decir que estamos poseídos, que estamos endemoniados. La persona que dijo eso es un verdadero ignorante, que ya él sí está trastornado y ya empieza a decir babosadas, payasadas.
ya está en el siguiente nivel, ¿no? Al rato, ¿qué es lo que sigue? Estoy seguro, y no se lo deseo a nadie, pero estoy seguro que muchos de esos famosos youtuberos, religiosos, tatas, santeros, babalaos, que se creen dueños y poseedores absolutos de la verdad y del conocimiento, muchos de esos van a terminar suicidándose por el problema mental que tienen. O sea, se van a hacer daño a sí mismos. Es algo muy común en los enfermos mentales. El enfermo mental, el que corre, principalmente el que está más en riesgo es la misma persona, el enfermo mental, y de ahí sus seres más queridos. Eh, un trastorno de bipolar puede hacer que se haga daño a él o que le haga daño a su familia, pues. Entonces, no se dejen engañar, no escuchen pendejadas, no escuchen babosadas. Eh, en esta vida es muy fácil determinar si un asunto es espiritual o es fisiológico, ¿no? ¿Cómo lo podemos saber? Con una consulta. Si tú escribes en un grupo de Facebook, mi hijo tiene tal cosa, estará endemoniado, pues te van a decir una sarta de mamadas, una sarta de pendejadas, porque todos están iguales. Todos están creyendo que tienen la razón y que son poseedores y dueños de la verdad absoluta. Pero el único que puede determinar si el asunto es espiritual o es fisiológico, pues es una enganga y eso se determina en una consulta. Este, yo recomiendo que primero descartemos lo espiritual y después vayamos con el médico. Eso es lo que yo recomiendo. Por mí pueden hacer lo que se les dé su regalada gana. Si no, si quieren ir primero con el psicólogo y el psiquiatra, está bien. Pero ha sucedido, les digo porque yo tengo ahijados psiquiatras y psicólogos que me dicen, ¿sabes qué? Te voy a mandar a un paciente, porque esto que él tiene no es fisiológico, no es mental, no es una enfermedad, eso tiene que ver con lo espiritual y esto te toca a ti y ahí te va, ¿sí? Entonces, por eso es que yo recomiendo primero consulten con un buen religioso si el problema de su familiar o de ustedes mismos es espiritual o es fisiológico. Si el tata, el santero, el avalado te dice, ¿sabe qué es espiritual? Pues él te va a atender y vas a salir adelante. Y si te dice, esto no es espiritual, esto lo tienes que ver con un psicólogo y con un psiquiatra, pues adelante. Hay muchos muy, muy, muy buenos, muy preparados. Les vuelvo a repetir, en México hay los médicos de México, los especialistas de México, son unos chingones, ¿sí? Bueno, me despido. Espero contribuir un poco para que no sigan pues siendo engañados, siendo estafados. Recuerden que este mundo nadie vino a sufrir y la regla que invisa para eso está, para que nos vaya bien. Bueno, me despido deseándoles como siempre que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Encanga.